Nosotros somos el grupo número 5, está compuesto por Rosani Francesca Lisandro Santana y Darilyn Jazmín de los Santos. Estaremos hablando de la metodología de la investigación. Dentro de este trabajo de investigación veremos lo que es el conocimiento científico, conocimiento y método, investigación científica, planteamiento de la investigación, marco teórico, metodología de la investigación, diferentes métodos de investigación, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación mixta. Veremos también escoger la metodología correctamente y tipos de diseño. Entonces, sin más preámbulos, entraremos en materia. Podemos ver que el conocimiento científico es un saber crítico fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica hechos por medio de leyes. El término ciencia, que abarca 4 aspectos de la realidad contemporánea, y vemos en este que son las instituciones cuyo quehacer consiste en realizar actividades vinculadas con la ciencia, sobre todo las universidades y centros de investigación públicos y privados. El método científico, que es un procedimiento o estrategia particular que interpreta el universo de una manera objetiva. Las teorías y conocimientos científicos elaborados a lo largo de los últimos 2500 años de la historia humana y sobre todo desde la génesis de la ciencia moderna en el siglo XVI. El sujeto cognoscente o investigador, el científico. De estos 4 elementos hablaremos principalmente del aspecto del método científico. Para que el ser humano pueda actuar y sobrevivir en un mundo natural y social, el universo necesita comprender o interpretarlo adecuadamente. A diferencia de los animales, no realiza tarea única con los sentidos biológicos, olfato, vista, oído, tacto y gusto, sino en gran medida con el uso del lenguaje, es decir, con palabras, símbolos, imágenes, etc. El lenguaje humano es, obviamente, una facultad cerebral o neurológica única en el planeta, de la cual carecen los demás entes biológicos. Dentro del conocimiento científico podemos ver la ruta crítica de la investigación científica, la cual da la principal del conocimiento, que ésta consiste en producir nuevos conocimientos objetivos sobre la realidad. O sea, este se llama objetivo porque este tipo de conocimiento da 2 razones. Es un conocimiento que explica las causas, efectos y propiedades de los fenómenos, o sea, hechos, como existen y suceden en un mundo social y natural, o sea, el universo. Además, permite que todo investigador que cumpla con 3 requisitos pueda producir o reproducirlo. Vemos los 3 requisitos que pueden presentar en esta ruta crítica, que son: la persona que investiga un fenómeno debe estar dispuesta a utilizar el método y la ética científica. El segundo es, debe tener preparación metodológica para su empleo correcto. La número 3 es, debe contar con los recursos necesarios para llevar la indagación a buen término. O sea, el camino para llegar al conocimiento científico u objetivo es el método científico. Sin embargo, las principales etapas del método de la investigación científica no varían, hecho por el cual podemos sintetizarlas en 2 esquemas, que es el primero que vemos aquí, que se compone del planteamiento del problema, composición del marco teórico, formulación de la hipótesis
y contrastación de las hipótesis. En el segundo esquema podemos ver intereses de conocimiento, donde este se conforma por me gustaría saber, tengo que investigar, al dedicarse a investigar un interés de conocimiento, este se convierte en la segunda parte de este esquema, tenemos el tema de investigación y título de la misma y planteamiento del problema, donde este contempla delimitación en el espacio, delimitación del tiempo, delimitación semántica y oraciones tópicas. En el tercero, que es el marco teórico, podemos encontrar teorías, conceptos y conocimientos, métodos, descripción científica del objeto de la investigación. Y en el número 4, formulación de la hipótesis, donde estas se definen si se usan la hipótesis de consultación, hipótesis de relación causal, hipótesis de relación estadísticas, definición de conceptos variables, operacionalización de variables. Entonces, en la continuación de este esquema podemos ver contrastación de la hipótesis, que es donde se entra la selección de temas, los métodos de contrastación, que se componen por observación, documentación, experimento y encuesta. Y podemos ver también conclusiones y resultados, que aquí podemos encontrar las evaluaciones de datos obtenidos e inferencias si consistentes con hipótesis. Y por último, podemos ver el reporte de investigación, que sería ya lo planteado. En el siguiente tema, podemos observar el sujeto y objeto en el conocimiento y método. El sujeto y objeto es el proceso de conocimiento que puede concebirse como una relación de singular complejidad entre estos dos elementos, sujeto y objeto. Para comenzar, diremos que entendemos por sujeto a la persona o equipo de personas que adquiere o elabora un conocimiento. El conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensando en alguien o por alguien, o sea, en la conciencia de alguien. Es por eso que no podemos imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. Vemos también en la abstracción y conceptualización que es que el conocimiento puede ser considerado como una presentación conceptual de los objetos, como una elaboración que se produce, por lo tanto, en la mente de los hombres. Desde este punto de vista, puede afirmarse que es una actividad intelectual que implica siempre una operación de atracción. O sea, si decimos todo conocimiento es conocimiento para un sujeto, admitimos entonces que un hecho o que un dicho sujeto en conocimiento se presenta bajo la forma del pensamiento, es decir, bajo una forma que un sentido amplio podemos llamar teoría. Dentro de este también podemos encontrar método y metodología, y vemos que la ciencia es un tipo particular y específico de conocimiento, caracterizado por una serie de cualidades, ya de un modo sumario, donde para lograr un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para hacer ciencia es preciso seguir determinados procedimientos que nos permitan alcanzar el fin que procuramos. Entonces, el método científico, por lo tanto, es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o consecuencia lógica que orienta la investigación científica. Podemos ver que el estudio de método BO, o sea, BO,
de los métodos, si se quiere dar al concepto un alcance para generarse, o sea, se denomina metodología, y este abarca la justificación y la discusión de su lógica inferior, el análisis de los diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características y cualidades o debilidades. En nuestro siguiente tema, que es la investigación científica, podemos ver el proceso de investigación y sus momentos. Podemos llamar investigación científica, o sea, de un modo general, a la actividad que nos permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos que se preocupan o procuran que sean objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables, donde el sujeto de esta actividad suele denominarse investigador y a cargo de él corre el esfuerzo de desarrollar las distintas tareas que es preciso realizar para lograr un nuevo conocimiento, donde a pesar de que el proceso de conocimiento en la vida real es un continuo y a veces bastante desorganizado, pues no podemos olvidar que se trata de una experiencia creativa donde no puede excluirse ni la intuición ni la subjetividad que existe desde un punto de vista abstracto. Vamos a ver ahora varios momentos de la investigación donde estos se clasifican en 4, que está el momento proyectivo, que es donde existe un primer momento, que es el científico. Este ordena y sistematiza sus inquietudes, fórmulas de preguntas y elaboraciones organizadamente de los conocimientos que se constituyen desde un punto de partida. Entonces, en el segundo momento, que es el momento metódico, a partir de este punto de investigación, se trata de fijar una estrategia ante los hechos a estudiar, es decir, que se debe formular un modelo operativo que le permita a la persona acercarse a su objeto y conocerlo. Vemos también el momento técnico, que es donde ya he elegido los métodos o estrategias generales que han de servir para ejecutar nuestro trabajo, se hace necesario abordar las formas y procedimientos concretos que nos permitan recolectar y organizar informaciones que necesitamos. Y por último, que es el momento teórico o momento de la redacción final. Este es cuando el investigador ya dispone de los datos que le proporcionan los objetos en estudio. Se abre una nueva fase que tiene por cometido elaborar los nuevos conocimientos que es posible inferir de los datos adquiridos. En nuestro próximo tema vemos la investigación científica, donde este tiene un modelo de proceso de investigación. Y este modelo se puede entender mejor con el valor y las limitaciones de cualquier esquema. O sea, este intenta servir como modelo al proceso de investigación, que es más conveniente si reflexionamos acerca del origen que posee. Los mismos no pueden sino sugerir de 2 fuentes. Por un lado, la observación y sistematización de la práctica científica, que en diversos campos se realizan o se ha realizado. Por otra parte, de la necesaria organización lógica de los contenidos que en la misma intervienen, de modo de construir un modelo enteramente coherente. Vemos en este recuadro definición del problema,
planeación de la investigación, recolectar la información, analizar la información, presentar los resultados. Entonces, vemos también el sujeto como investigador, que en cuanto a nuestra particular visión de las cualidades que todo investigador, principalmente o no, requiere para desplegar un trabajo efectivo y de calidad. O sea, podemos decir en primer lugar que el investigador no es una clase especial y diferente de hombre, como algo así como una inspiración genial o cosa semejante. Pero, por el contrario, aunque hayan existido o existan verdaderos superdotados que se ocupan de la ciencia, la mayoría de los buenos investigadores y muchos de los excelentes no son otra cosa que hombres largamente educados en la disciplina de la ciencia. Entonces, vemos que en el planteamiento de la investigación podemos ver la selección del tema y formulación del problema, donde éste tiene una actividad científica que no se ocupa por igual de todos los infinitos fenómenos que se presentan en nuestro universo, ni intentan responder a cada una de las preguntas que los hombres, o sea, nosotros como seres humanos, no podemos hacer. Ante la polifacética universalidad en la que vivimos. La ciencia se concentra en cientos de temas y explora hasta el final algunos interrogantes. Podemos ver selección de un tema bien concreto y accesible, donde se puede escoger una temática conocida y buscar áreas de trabajo en las que se pueda concentrar con ayuda efectiva. Y también podemos ver que podemos buscar problemas de investigación que resulten de real interés para nosotros como estudiantes o investigadores. Podemos ver los tipos de investigación según su objetivo, que son, una vez ya seleccionado un problema que merezca la atención de nosotros como investigadores y que al principio resulte accesible, se hace imprescindible formular las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudiar el problema? Entonces aquí podemos ver las diferentes o los diferentes tipos de investigación más frecuentes, que son explorativas, descriptivas y explicativas. Podemos ver también la delimitación temática, que es necesario tener, en primer lugar, una idea cabal del estado actual de los conocimientos en las áreas de estudios que se va a investigar, conocer los últimos avances significativos al respecto del tema en cuestión y los puntos que se requiere de un mayor esfuerzo para su educación y clasificación. Podemos ver en el recuadro que tenemos aquí, donde nos clasifica por, podemos decir, su elaboración, que son consecuencias de, que vendría siendo el enfoque, la contaminación minera, que vendría siendo el objetivo del estudio, en la Sierra Central, que sería el eje principal, y durante la década de los 90, que sería el eje temporal. Entonces, por último, vemos el marco teórico, donde este es el planteamiento de una investigación, donde no puede realizarse si no se hace explícito aquello que nos proponemos conocer. Es siempre necesario distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema para definir claramente el problema de investigar. Dicho esto, podemos ver un hecho o fenómeno de la realidad que se puede abordar
sin una adecuada conceptualización. El marco teórico, también llamado marco referencial, que a veces hace un sentido más restringido, denominado asimismo marco conceptual, tiene precisamente este propósito: dar investigación a un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. En el recuadro que tenemos aquí, el marco teórico tiene diversos pasos, donde se encuentran los antecedentes. Luego de este se justifica el estudio de un tema, luego permite el saber si el enfoque es nuevo y original, explícito en la postura del investigador, requiere una amplia recopilación de bibliografía sobre el tema, especifica los autores que se van a utilizar y el por qué, y por último, se ordena coherentemente sobre lo que se quiere trabajar. Hasta aquí mi parte y continúa mi compañera. Siguiente. Por la página Metodología de la Investigación. Yo soy Darlene de los Santos y voy a introducir mi tema con metodología de la investigación. No quiere pasarse. ¿Tú me escuchas? Sí. No quiere pasarse la página. Qué lío. Dale a la flechita abajo que ahí. Ya. Okay. La metodología de la investigación. Ok, con una vista de lo que es el conocimiento, cómo se produce, qué es la investigación, sus tipos, qué es el marco teórico y cómo se realiza una investigación, podemos introducir a lo que es nuestro tema principal, la metodología de la investigación. Los investigadores la realizan para descubrir nuevas cosas, por lo que puede hacer para satisfacer diferentes necesidades o inquietudes. Ya con un tema escogido, es importante saber que los métodos y técnicas a escoger para llevar a cabo el objetivo, pero para eso debemos determinar la manera rigurosa, cuáles son los objetivos principales de la investigación y qué conocimientos se quieren adquirir de esta indagación. La metodología de la investigación o metodología de la investigación científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y teniente a la experiencia el proceso de investigación científica. El objetivo de estudio de la metodología de la investigación lo podemos definir como el proceso de investigación científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Este estudio se hace sobre la base de un concepto o un conjunto de características y de sus relaciones y leyes. Básicamente, la metodología de la investigación es la disciplina que se encarga de definir, clasificar y sistematizar al conjunto de técnicas y sistemas que se utilizan en una investigación científica determinada. Todo esto con el propósito de cumplir con los objetivos de la investigación en cuestión. Se debe hacer un estudio más detallado a la hora de aplicar una metodología en una investigación y todo esto según el campo de acción. La metodología de la investigación busca optimizar las estrategias para el análisis de la efectividad del método de acción. De esta manera, utilizando la ciencia, es posible resolver enigmas, problemas de la sociedad que han sido comenzados, pero no concluidos.
o que apenas están en proceso de formación. No está de más mencionar que la importancia de lo que estudia la metodología de la investigación científica radica en que ésta provee soluciones a las incógnitas de la vida y los problemas que aquejan a la especie humana, la especie animal y los demás seres vivos. Siguiente. Los diferentes métodos de investigación. La metodología de la investigación es una herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades académicas y científicas. La metodología de la investigación establece el rumbo correcto de la investigación, asegurando un trabajo eficaz y eficiente. Para generar conocimiento, comprender un fenómeno, entender el porqué de algo o responder a una pregunta de investigación, se emplean diferentes métodos y técnicas de investigación que son claras y precisas. Estas son las encargadas de encaminar el proceso de investigación a un resultado o conclusión de la problemática que se está investigando en cuestión. Cada método en específico tiene sus propias implicaciones y obstáculos que como investigador tendrá que enfrentar. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que la otra. La elección dependerá de la naturaleza del problema a indagar, de tus preferencias o actitudes como investigador y, por supuesto, de tu capacidad para poder desarrollar estos métodos. A lo largo del estudio del conocimiento han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensamiento sobre cómo indagar distintos fenómenos. El universo que nos rodea en todos sus ámbitos, algunos de ellos son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo, el pragmatismo, los cuales dieron origen a las tres técnicas para investigar cualquier hecho o problema: cualitativo, cuantitativo y mixto. Continuando, la investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico diferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. La ruta cuantitativa se apropia cuando queremos estimar las magnitudes o ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. El centro de esta investigación científica son las mediciones numéricas, de forma que se pueden recolectar datos y análisis para resolver el objetivo general. Esto se logra entrevistando a un gran número de personas y recorriendo una gran número de cantidad de datos. A través de la investigación cuantitativa, los investigadores adquieren los conocimientos sobre hechos empíricos de los que pueden derivar las relaciones entre causas y consecuencias. El hecho de que la investigación cuantitativa sea un método de investigación sistemático debería poder evaluarse mediante un método estadístico. Con la ayuda de programas se generan estadísticas y se realizan valores matemáticos. Según el resultado deseado del proyecto de investigación, se pueden realizar test independientes y correlativos, derivaciones calculativas y análisis de regresión. Los resultados se pueden presentar en forma de tablas gráficas. De esta forma, los métodos de investigación se analizan e interpretan con referencia al modelo teórico original. Siguiente. La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para la obtención de una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular. Genera ideas y suposiciones que pueden ayudar a entender cómo es percibir un problema por la población objetiva y ayuda a definir o identificar opciones relacionadas con ese problema. De igual forma, se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico como la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulativamente
La ruta se va descubriendo y construyendo de manera al contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación y resulta de un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma y puede variar de cada estudio. La inmersión inicial en el campo implica sensibilizarse con el ambiente y el entorno en el cual se lleva a cabo el estudio. Identificar informantes que aporten datos. Guíen el investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación y además a verificar la factibilidad del estudio. Y en la investigación mixta, los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procedimientos sistemáticos, empíricos, críticos de investigación e implica la recolección y el análisis de datos tanto cualitativos, cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta. Para realizar inferencias de productos, la información recatada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación y que no te podría dar cada uno estos métodos por separado. Al realizar una investigación mixta, tanto de datos cualitativos como cuantitativos, el investigador gana amplitud y profundidad de la comprensión, corroboración, a la vez que compensa las debilidades inherentes del uso de cada enfoque por separado. Siguiente. Ok. Escoger la metodología correctamente. Existen diversos métodos para abordar una investigación. Escoger correctamente la metodología para realizar la misma es fundamental para la obtención de los resultados esperados. Una elección de metodología de investigación tiene que tomar en cuenta el área de estudio, los objetivos, el tipo de investigación que llevará a cabo, la información en la cual se parte, el tiempo que se tenga para la recolección de datos en general, cuánto plantea que dure la investigación en total, recursos con los que se cuenta y finalmente la propia decisión del investigador. No hay una metodología que supere a las demás, sino que son factores anteriores los que llevan a elegir la mejor metodología de investigación. Factores a tomar en cuenta a la hora de elegir una metodología. La metodología, primero, la metodología que se crea que va acorde a mis intereses en esta investigación. La metodología que es más prudente para manejar este tema. Luego de hacernos estos cuestionamientos, hay que determinar de qué se trata nuestra investigación, si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Se evalúa lo construido hasta ahora, a ver si su planteamiento de problema, su pregunta y sus objetivos se adecuan a lo que ha elegido. Y escogida la metodología que nos encamina al desarrollo y conclusión del proyecto de investigación, es necesario que tome una decisión frente a las técnicas y herramientas de investigación que usará durante la misma. Y eso nos lleva al siguiente tema. El diseño de investigación. El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de investigación sea manejado de la manera más eficientemente posible. Su objetivo es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías. Su forma era la de una estrategia, un plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo. Resulta claro entonces el sentido de lo que hemos denominado momento metodológico de la investigación. En el mismo no se trata de definir qué vamos a investigar, sino de cómo vamos a hacerlo.
no hemos referido, ya que a este trabajo científico se define como primordialmente por el método que adopta, tanto para su planteamiento como para su objeción y análisis, más que por variedad o falsedad de sus resultados o por el tema en el que se desarrolle. De lo mismo se define que, sin su plan coherente y racional de trabajo, sin su estrategia general orientada a la correcta selección de técnicas de recolección y análisis de datos, estaríamos lejos de trabajar científicamente. Realizar el diseño de una investigación significa llevar a la práctica las postulaciones generales del método científico, planificando una serie de actividades generales del método científico, planificando una serie de actividades sucesivas y organizando dónde se encuentran las pruebas de efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar, analizar los datos. El diseño es, pues, una estrategia general de trabajo que el investigador determina una vez que ha alcanzado suficiente claridad respecto a su problema y que orienta y enclarece las etapas que habrán de acometerse posteriormente. Siguiente página. Tipos de diseños de investigación. Según el tipo de datos que recopilarán para realizar el proyecto de investigación, los diseños pueden clasificar en dos categorías básicas: diseño bibliográfico y diseño de campo. En el diseño de campo, este tipo de diseño de datos, los intereses que recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto del investigador. Estos datos obtenidos directamente de la experiencia empírica se denominan primarios, nombre que alude de que se tratan de datos originales y directos y resultados de una investigación continua sin ningún tipo de intermediarios. Estos datos son obtenidos a través de la realidad. Su innegable valor reside en que a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en las que se ha conseguido sus datos, haciendo posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su calidad. Esto en general garantiza un mayor nivel de confianza para el que surjan dudas respecto a su calidad. No obstante, los diseños de campo presentan la clara limitación de su reducido alcance. Son muchos los datos que no se pueden alcanzar por esta vía, ya sea por restricciones espaciales o temporales, o por la carencia de recursos por diversas otras razones. Siguiente. El diseño bibliográfico. Los datos a emplear han sido ya recolectados de otras investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes. Nos referimos a datos secundarios porque han sido obtenidos por otros y nos llevan a elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente lo obtuvieron y manipularon. Estas informaciones comúnmente son informes escritos. La práctica de trabajar con materiales secundarios determina lógicamente principales ventajas y desventajas de un proyecto. El principal beneficio que el investigador obtiene mediante una indagación bibliográfica es que puede incluir una amplia gama de fenómenos. Ya no solo sea que tiene que basarse en los hechos al cual él tiene acceso de un modo directo, sino que puede extenderse para abarcar una experiencia inmensamente mayor. Esta ventaja hace particularmente valiosa cuando el problema requiere de datos dispersos en el espacio, que sería imposible obtener de otra manera. La desventaja de esta parte es la falta de certeza de los datos que van compartiéndose. No se sabe su veracidad. Al ser estos datos la base donde se apoya la investigación, el hecho de que sean falsos los datos, el trabajo se arruinaría. Para estar seguros de la investigación es necesario indagar la forma principal, dónde fueron obtenidos, la forma en la que se llevó a cabo sus conclusiones, estudiar a profundidad cada información para descubrir incoherencias
contradicciones, utilizar a varias fuentes distintas, cotejándolas cuidadosamente y en general regirse por una sana dosis de escepticismo. Todos estos recursos, si lo aplicamos sistemáticamente con rigor, permiten incrementar nuestro margen de confianza hasta niveles bien razonables. Siguiente. Este diseño de investigación se ejecuta para la información bibliográfica, por lo que se debe hacer es: la etapa inicial consiste en conocer y explorar toda la gama de recursos bibliográficos disponibles. Estas fuentes pueden ser libros, artículos científicos, revistas, publicaciones, boletines diversos y en general toda rica variedad de material escrito que frecuentemente puede encontrarse sobre cualquier tema. Estos recursos los puedes encontrar en bibliotecas, archivos gubernamentales, edificios de documentos, bases de datos computarizadas y por supuesto Internet. También puedes indagar con especialistas en el tema en cuestión. Revisar las fuentes disponibles sobre el tema y no se necesita leerlas todas, sino ser críticos a la hora de elegir las fuentes. Abarcar todas se puede llevar una depuración hasta llegar a las más útiles. Se organiza la información a través de las fichas y se realiza una comparación y organización para llegar a las conclusiones. Siguiente. Hasta aquí nuestra exposición y gracias por su atención.